El micrófono. No sé, a ver si se quieren venir para acá. Bueno, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con una ponencia en soldadura. Nos acompaña la empresa Ensolpool, con el señor Javier Perianes y el compañero Alberto, ¿vale? Nos van a dar una visión de la soldadura en conjunto, desde los tiempos antiguos hasta las últimas tecnologías que ellos nos han traído. Muchas gracias. Javier. Hola, buenos días. Bueno, espero que sea interesante para vosotros la charla que vamos a dar sobre soldadura. Engloba un poco de toda la historia de la soldadura, desde que empezaron en los años de la punta, soldar, cómo se soldaba, cómo empezó, las diferentes formas de soldadura, cómo realizarlo, y bueno, yo creo que será bastante constructivo y para enriquecer vuestra mente. Lo de la Ultrasur, ¿me escuchan bien? ¿Sí, no? Bueno, ¿que estáis estudiando? Sí, todo. ¿Electromecánica todos? ¿Cómo? Nosotros frío. Ah, frío. No, calor. Bueno, va relacionado un poco la soldadura, ¿no? Con vuestro campo. En según qué, ¿no? Por ejemplo, el frío se solda mucho con estaño plata. Lo veremos aquí, veremos los sopletes, los diferentes tipos de sopletes. En carrocería de coche pues se solda con hilo, con TIG también hay veces. Bueno, empezamos un poco. Espero que os guste. Si no, me lo decís, corto. Bueno, como veis, el título del coloquio es la soldadura, sus raíces y derivados. Empezamos sabiendo un poco qué es la soldadura, a qué nos referimos, y podemos dividir en 4 partes. Podemos dividir lo que es la base del metal a soldar, que serían estas 2 pretinas, lo que sería el cordón de soldadura, que es donde se forma la fusión, lo que sería la fuente de energía, que es donde se forma el punto de fusión. En este punto de fusión se funde todo lo que se le acerque. Por eso es importante siempre que la aportación sea la misma al material base que vamos a soldar. Y el cuarto es la varilla de aportación, que ya puede ser manual, puede ser automática, lo vemos en los próximos días. El origen de la soldadura. Aquí cojo la chuleta. El origen de la soldadura empezamos con esta torre de metal que se remonta a varios milenios atrás, que fue la primera que se soldó en la India y se llama el Pilar de Delhi, sobre el año 310, y pesaba 5,4 toneladas. Tenéis que daros cuenta que por aquella época toda la soldadura era por fusión, sobrecalentar y presionar. No había los adelantos que hay hoy día. En la Edad Media la soldadura avanza con la fragua, con la que los herreros calentaban metal golpeándolo hasta producir la fusión, lo que hemos hablado. Empezamos ya con el arco eléctrico, que se descubrió durante los años 1800. Y los avances de la soldadura continuaron con los electrodos de metal, inventados por un americano y un ruso, un tal Nikolai y un tal Coffin, a finales de los 1800. Estos serían los primeros electrodos de metal. El recubrimiento es un recubrimiento de metal. Lo que es recubrimiento de carbono vendría más tarde. Y ahora bien, en 1900 se lanza el primer electrodo recubierto de carbono en Gran Bretaña, que dio un arco mucho más estable.
hasta llegar a la corriente alterna, inventada en 1919. Ahora pasamos a lo que sería una soldadura por resistencia. Esto es una soldadura muy utilizada en vuestro campo de la automoción. Es una soldadura que por dos puntos soldan por calor y te soldan por delante y por detrás. Se solda mucho en la automoción. La soldadura por resistencia fue desarrollada a finales del siglo XIX. Luego nos llega el acetileno, que fue descubierto en 1836. Pero su uso en la soldadura no fue muy práctico hasta cerca de 1900, cuando se desarrolló el primer soplete. Al principio, la soldadura de gas era uno de los métodos más usados debido a su portabilidad y coste. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, bajo su uso en las aplicaciones industriales, siendo sustituida en gran parte por la soldadura de arco, que aquí la vemos. Al principio, la soldadura de gas era uno de los métodos más usados debido... No, estoy aumentando. Perdón. Pasamos ahora a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial causó un apunte importante en el uso de los procesos de soldadura, donde las fuerzas militares determinaban los mejores procesos para reparar rápidamente todos sus buques, cañones, etc. Fueron los británicos los que usaron en primera instancia la soldadura por arco, construyendo un barco llamado Fulagar, que era el casco completamente soldado. Aquí lo veis. Ese es el primer barco que fue totalmente de hierro soldado, que fue soldado por los británicos. Y luego los estadounidenses, que no se quedaban atrás, pues hicieron mucho más uso de la soldadura de arco, porque vieron que era mucho más rápido a la hora de reparar todo lo que son buques, aviones y demás. Y este fue el primer avión que se soldó con soldadura de arco. Aquí podemos ver lo que sería el montaje de una máquina de hilo, una fuente de potencia, donde pasaría por la bobina de hilo. Esto sería lo que es la fuente de potencia. La fuente de potencia saca un cable que sería la masa que iría a la pieza. Aquí tendríamos el control de voltaje, el contactor. Aquí tenemos lo que es la bobina de hilo con el sistema de arrastre, por donde nos saldría la manguera con el hilo. Y en el control de alimentación nos entraría lo que es la aportación de gas, que esto lo vemos ahora, porque la soldadura de arco es una soldadura que va protegida por gas. Aquí tenemos lo que sería el gas que se utiliza, que ya podría ser en las diferentes nomenclaturas. Ya sería helio, argón, CO2. Luego se inventa, bueno, con el desarrollo vamos llegando a lo que son las soldaduras ya de pernos. Soldaduras muy adelantadas, que esto tuvo muchísimo éxito, sobre todo en la construcción, para hacer forjados. Luego pasaríamos a lo que es la soldadura de arco sumergido, una soldadura que se utiliza muchísimo en espesores gordos y que va protegida por arena. Entonces nos da una gran penetración y una gran rapidez a la hora de soldar. Y luego ya después nos viene el TIG. La soldadura de TIG. La soldadura de TIG es desarrollada sobre el año 1941, que fue desarrollada y dio muchísima ventaja a la hora de soldar los materiales no ferrosos, como el inoxidable, el aluminio, titanio y demás. El TIG es una de las soldaduras que son más precisas a la hora de soldar, que quitan muchísima calor y la verdad es que el adelanto fue bastante bueno.
Y luego pasaríamos ya, después de la invención del TIC, que eso fue en 1940, ya pasaríamos un poco más adelante a lo que son los electrodos de gran rendimiento. Se mejoró mucho el tema del electrodo de gran rendimiento y pasamos a los electrodos normales recubiertos con carbono a electrodos recubiertos ya con un flux de diferentes materiales, que esto nos da muchísima más resistencia, muchísima más resistencia y muchísimas mejores características a la hora de soldar. La verdad es que el adelanto fue muy bueno y a partir de que se desarrollaron los electrodos de gran rendimiento, la soldadura más utilizada a la hora de soldar, tanto en montaje como en taller, es el electrodo. ¿Alguna pregunta? Luego, en 1957, tenéis aquí un ejemplo de lo que sería la soldadura de plasma. Y en 1960, la soldadura de láser. La soldadura de láser es la más adecuada a la hora de soldar con automatizados, dada su gran velocidad. Pasamos ahora a lo que serían las uniones de metales férricos y no férricos. Aquí un poco vamos a hablar de todo lo que son las diferentes clases que hay de soldadura, como la soldadura oxiacetilénica, que es la soldadura de soplete, la soldadura de TIG, la soldadura MIG-MAC, la soldadura por arco con electrodos revestidos y la soldadura por resistencia. Hablamos un poco de lo que es soldadura oxiacetilénica. No sé si vosotros conocéis el soplete, conocéis lo que sería la forma de trabajar de un soplete. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha visto un soplete? Sí. Bueno, pues ahora, esto la verdad es que es bastante interesante. Hemos preparado lo que es un pequeño vídeo en 3D que explica muy bien lo que es la mezcla del gas. Quiero que lo veáis porque esto te quita de muchas dudas a la hora de trabajar con un soplete, porque es un soplete, aparte de ser un arma de trabajo, es un arma que si esto pasa algo, al que pilla en medio, no lo cuenta, ¿eh? Entonces es bueno saber utilizarlo, saber cómo fluyen los gases. Empezamos un poco la demostración. A ver. ¿Va? Pues ahora el directo, ¿eh? Bueno, es muy parecido a un extintor. Un extintor no deja de ser una botella de gas, ¿eh? Lo que pasa es que dentro de la botella de gas, bueno, dentro de la botella de gas puede ser el diferente gas que embotellemos, ¿eh? Para el soplete se usa oxígeno y acetileno o en sí propano. El oxígeno sería el carburante y el acetileno o el propano sería el inflamable. El inflamable ya te da una llama, pero si el oxígeno no tiene fuerza, ¿eh? El oxígeno es el carburante. Esto sería para el soplete. Luego para los extintores, pues lo que se usa es CO2, no hay más, ¿eh? El CO2 enfría y te lo suelta en polvo. Entonces según esté, el CO2 puede salir líquido, puede salir polvo. Bueno, no vemos como... Un momento, por favor.
Hola, volvemos. Por causas técnicas del técnico no se puede ver el vídeo. Vamos a mirar a ver si para el final del coloquio os lo puedo poner porque es muy interesante. La verdad es que ha sido un trabajo el prepararlo y es un... no lo está diciendo. Bueno, será lo único que no esté, ¿eh? Vale, seguimos, si nos importa. En el acetileno, en la soldadura oxiacetilénica, como podéis observar, tenemos diferentes zonas de llama. La zona de llama se comprende según la temperatura que vamos a coger y la zona... Yo os pido por favor que un poquito de silencio. La zona de llama lo determina la temperatura que vamos a pillar y el soplete se regula con el oxígeno, que es el carburante, y la llama es más alta o más baja según lo que vayamos a soldar o según lo que vayamos a calentar. Tendríamos la parte de arriba que sería la zona penacho, que la zona penacho nos da unos 2100 grados. Tendríamos la zona de temperatura máxima, que es donde termina la llamita pequeña del oxígeno. Todo esto es acetileno y esto es oxígeno a presión. Donde terminaría la llama, estamos alcanzando los 3200 grados, que es el mayor punto de fusión. Donde tenemos la salida de la llama se llama la zona de inflamación, que es la que menos calor tiene, y la zona de mezcla, que es donde se mezcla el gas para salir. Tenemos tres tipos de llama. Tenemos lo que sería la llama neutra, la llama oxidante y la llama carburante. Según una llama u otra, pilla una temperatura diferente y es según para soldar, ya sea varilla, sea para calentar o sea diferentes materiales. Cada material necesita su temperatura de fusión, ¿eh? Hay materiales que funden antes y hay materiales que funden más tarde. Aquí mostramos un poco lo que sería la varilla de aportación para la soldadura oxiacetilénica y como ello lo que necesitan es un flux. Los electrodos llevan un flux que lo recubre. El hilo que es la soldadura de proyección que hemos dicho antes va protegida por gas. El gas sería lo que nos sustituiría al flux. El flux lo que hace es que la soldadura corra bien y penetre. Sin el flux no podemos hacer nada. Sin penetración. Venga. Seguimos, mira. Un poquito lo que son los procesos de soldadura. Ahora vamos a ver con la soldadura oxiacetilénica cómo se solda, si es para adelante, para atrás, las diferentes formas de soldar y qué ventajas nos da cada forma de soldar. Mostramos un poco las fotos de lo que sería la varilla de aportación y los sopletes. Y aquí tendríamos soldadura hacia la izquierda o hacia adelante. Son soldaduras, como veis, tendríamos el motor de aporte. Yo os pediría por favor que si no os es interesante, que os salgáis, porque hay compañeros que seguramente lo ven interesante, ¿eh? Más que nada porque soy un chismorreo, entonces no dejan escuchar a los demás compañeros, ¿vale? Gracias. Vemos el metal de aporte, que sería siempre la varilla de aportación, ¿eh? En este caso es una varilla manual. El movimiento de avance del soplete, vemos que el soplete, sobre los 90 grados de la pieza, nos desviaríamos sobre unos 60-70 grados y avanzaríamos para adelante. ¿Qué quiere decir? Al avanzar para adelante, tenemos el gas de protección que nos corre para adelante y tenemos menos calor, ¿eh? Nosotros aquí ganamos quitar temperatura, siempre soldar para adelante. Pasamos un poco lo que sería soldar para la derecha. Volvemos a ver el material de aporte en la misma posición, la antorcha en la misma posición, pero va hacia la derecha.
quiere decir que la calor se retiene mucho más, damos mucha más calor y hay mucha más penetración. Lógicamente, se solda para la derecha para espesores gordos y se solda hacia la izquierda para espesores pequeños. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una soldadura a ángulo interior. Lo que sería una soldadura a ángulo exterior. Y una penetración. Lo que sería una soldadura ascendente. Una soldadura ascendente se solda igual tanto con soplete como con la máquina de arco como con electrodo, ¿eh? Es aguantar la posición y ahora lo veremos un poco más adelante. Esto sería... Bueno, ahora ya empezamos con la soldadura TIG. ¿Os ha quedado algo o alguna pregunta sobre la soldadura oxiacetilénica? Carburante es el oxígeno. El oxígeno, el acetileno o el propano, si no es ayudado por el oxígeno, no te saca fuerza. Sacaría una llama igual que la del mechero. El mechero es gas solo. Entonces, tú cuando le das al mechero sale una llama. Esa llama pues es amarilla, roja. El oxígeno lo que hace es hacer la presión. Entonces, con el acetileno te da la presión para cortar, para soldar, porque lo que hace es que calienta muchísimo antes. El oxígeno es un carburante y el oxígeno, no sé si lo sabéis, pero es un material muy, muy peligroso. No se puede tocar con las manos llenas de grasa. Te saldría la mano llena ardiendo. No se podría dejar una botella de oxígeno en algún sitio que estuviese totalmente cerrado, hermético, y la botella abierta. Podría explotar. El 90% es que explota. Cuando abres o cuando tiras alguna chispa o cualquier cosa. ¿Triángulo de fuego? ¿A qué te refieres? No sé por dónde. No hay presión, claro. Sí. El acetileno, bueno, hay muchísima gente que calienta con propano directo, sin oxígeno. O calienta con acetileno directo sin oxígeno, porque no te da presión, porque lo que quiero es solamente calentar. Un ejemplo, la gente que solda la tela asfáltica. ¿Habéis visto alguna vez soldar tela asfáltica, no? Se solda con la lamparilla, entonces la lamparilla te da una llama solamente con lo que es el propano, y esa llama te calienta lo suficiente para que tú sueldes. Claro, si tuviese oxígeno, saldría con mucha presión, entonces te derretiría enseguida. El oxígeno es para dar muchísimo más calor, mucho más rápido y que te dé presión para cortar. Empezamos con la soldadura TIG. La soldadura TIG. Aquí mostramos un poco lo que sería la dirección de la soldadura. Tiraríamos. Perdón. Lo que sería la dirección de la soldadura. El avance sería de derecha para izquierda. Aquí mostramos la antorcha que pone a 90 grados, pero la antorcha es lo mismo que el soplete, tiene que ir a 60-70 grados. Siempre el gas de protección tiene que ir para adelante, para proteger la pieza a la hora de soldarla. Tenemos lo que es la antorcha, la antorcha del TIG lleva un electrodo que se llama electrodo de tungsteno. Aquí hay una antorcha de TIG. Esto es una máquina para soldar TIG muy chiquitita, una máquina muy adelantada tecnológicamente, que lo que hace es una soldadura fría. Y dentro lo que tenemos lo que sale por aquí es un electrodo de tungsteno. El electrodo de tungsteno es de 150 milímetros, por eso el rabo es largo, y esto es lo que se va afilando. Por aquí nos saca un rayo pequeñito, que este rayo sería como el soplete, pero es un arco eléctrico, ya no es un arco de gas, es un arco eléctrico. Entonces el gas lo único que nos hace es protegernos la superficie a la hora de ir soldando. El tungsteno pegado a la pieza, por aquí tendríamos lo que es la varilla de aportación, igual que en el soplete, para dar la aportación. Lo que pasa es que el TIG, en materiales que no son ferrosos, como el inoxidable, sobre todo el inoxidable, te permite soldar sin aportación. Lo que nos hace es un arco de fusión en la punta, que este arco de fusión nos juntaría una pieza con la otra
sin necesidad de meter aportación. Lo que sería el cordón, el tungsteno, lo que hemos hablado, el tubo de contacto y la alimentación de gas. No, aquí te muestra, bueno, aquí hay un cordón hecho, que pone cordón de soldadura. En este caso, la pieza habría sido empezada a soldar desde aquí para adelante. Lo que sí que bueno cuando vas a soldar una pieza con el TIG es siempre unirla. Meterle un punto aquí, otro punto aquí, otro en medio y las coses. Coses la pieza y luego soldas. Por la temperatura que no la chapa no te coja calor y se esvente. Siempre hay una pinza de masa, ¿eh? En un arco eléctrico siempre hay un positivo, que sería la antorcha, y una pinza de masa, que sería el negativo. Menos, esto sería corriente continua, ahora lo hablaríamos. Corriente continua, porque en el TIC existe la corriente continua y existe la corriente alterna. La corriente alterna es totalmente diferente de la corriente continua. Entonces aquí ya sería un negativo y aquí sería un positivo. Los electrones trabajan diferentes. Lo vemos un poco más adelante. Aquí nos muestra un poco lo que sería el equipamiento de una soldadura de TIG, lo que sería la protección de gas, que nos entraría por detrás de la máquina. Tenemos aquí un refrigerador de agua, por si la máquina lo requiere. Lo que sería la entrada de corriente monofásica o trifásica. Y aquí tenemos lo que es un mando a distancia, que en este caso es pedal. Los mandos a distancia, cuando suena pedal, es igual que un potenciómetro. Según tú vas pisando, más o menos, vas dando más potencia o menos potencia. Lo que sería el cable de soldadura, la antorcha y la masa, el cable de masa. Y aquí mostramos una antorcha de TIG, que sería como esta. Sería la pinza de portatungsteno. Esto es una pinza que lo que hace es que te pinza el tungsteno va por esta pieza que está rajada, sería así, y el tapón lo que hace es que empuja la pieza, que la pieza tropieza con el transdifusor que está aquí dentro, que también se desmontaría. Esto sería el difusor. La pieza lo que haría sería tope contra el difusor cuando yo aprieto con el tapón, y la pinza entonces lo que hace es que cierra el tungsteno para que no se mueva. Es la única función que tiene la pinza por la tungsteno. El difusor tiene unos agujeros por donde sale el gas, y la tobera lo que hace es guiar el gas. Esto sería lo que es la antorcha. Aquí mostramos un poco lo que son las varillas de aportación. Para el TIG hay varillas de aportación de cualquier material, ya sea acero al carbono, sea inoxidable, sea aluminio, titanio, cobre, aleaciones raras. Lo que sería un poco los gases de protección. Insolpool en este caso es distribuidor oficial de Mesen Ibérica. Estos serían los tipos de gases. Ferroline sería para hierro, Inoxline sería para soldar inoxidable con hilo. Estamos hablando de soldadura de hilo ahora mismo. Ferroline para soldar hierro, Inoxline para soldar inoxidable con hilo, Aluline sería para soldar aluminio con hilo, y el Formigas, que sería para soldar con TIG, que es argón enriquecido. Aquí tenemos los diferentes gases, que serían argón, helio, mezcla de argón con helio, mezcla de argón con hidrógeno, y luego los electrodos de tungsteno. Los electrodos de tungsteno es importante, si alguna vez soldáis, que dicen que el electrodo rojo de la punta roja, que todos los electrodos son tungsteno, todos son tungsteno. Lo hay que es puro, que sería el verde, que la función que tendría el electrodo verde puro sería para la soldadura de aluminio.
únicamente para la soldadura de aluminio. El puro es para la soldadura de corriente alterna. Acordaros, aluminio con corriente alterna. Lo demás se solda con corriente continua, pero el aluminio es lo único que te requiere corriente alterna. Y antiguamente había el rojo y el verde. El rojo lleva un 2% de torio sobre el tungsteno, pero salió que es dañino para la salud y entonces luego empezaron a inventar tungstenos. Ahora hay un montón de colores de tungsteno que cuando te pones a soldar no sabes cuál coger. Pero bueno, está el negro, el circonita, hay un montón. Los más utilizados son el rojo, que se sigue utilizando aunque digan que sea dañino, porque es el que mejor va, y el serio oro. Aquí mostramos un poco, porque el tungsteno es importante que en la punta donde vamos a soldar esté afilado, para que así nos dé un arco mucho más perfecto y mucho más profundo para hacer mejor las penetraciones y que el arco yo lo vea mejor. La soldadura TIG, tengo que ser yo el que lleve la soldadura, no puede ser la soldadura la que me lleve a mí. Entonces es muy importante que el arco me salga bastante fluido. Aquí tenemos una pieza que estaría bien afilada, que nos daría un arco estable y una buena penetración. Si estuviese muy puntiagudo, tendríamos peligros a la hora de tocar con la pieza y tendríamos peligro de fundirse el extremo del electrodo. Y luego esto está muy mal afilado, Esto no está ni afilado. Entonces ya dice que nos da un arco errático, porque se nos movería el arco, no sería un arco fluido, sino se nos movería el arco, obtendríamos una mala penetración y tendríamos un baño muy ancho, en vez de tener un baño pequeñito, porque el TIG lo bueno que tiene es que te hace cordones muy chiquititos, te permite soldar con el arco eléctrico chapa de 0,6, 0,8. Por esto en la automoción se usa bastante. Es muy importante, cuando soldéis, el tungsteno tiene que estar bien afilado, pero no en punta. Y aquí hablamos un poco de lo que era la corriente continua, que hemos hablado, y la corriente alterna. La corriente continua nos da dos variaciones. Una que es la polaridad directa, que nos daría una muy buena penetración y soporta altas intensidades en corriente. Lo que sería la polaridad inversa, que los electrones irían desde la pieza a la antorcha. Aquí los electrones van desde la antorcha a la pieza. La polaridad inversa nos da muy poca penetración, porque lo que hace es que el baño se queda superficial, y el efecto de limpieza del baño. Como no penetra, pues lo que hace es que nos limpia. Y aquí tenemos lo que sería la corriente alterna, que sería para la soldadura de aluminio, que la corriente alterna va alternando entre campo positivo y campo negativo. Campo positivo y campo negativo, y son efectos intermedios. Trabaja totalmente diferente a la corriente continua. Por eso siempre, cuando veáis una máquina que pone, como el equipo de música, AC/DC, no sé si la habéis visto alguna vez, quiere decir corriente alterna, corriente continua. AC es corriente alterna, DC es corriente continua. Y aquí tenemos un poco lo que sería una tabla en los diferentes materiales y lo que sería corriente alterna, corriente continua en polaridad directa y corriente alterna en polaridad inversa. Podríamos ver que el magnesio en 3 milímetros en corriente alterna muy bien, mal y bien. Estamos hablando de que el magnesio es aluminio con un porcentaje, ¿ves? Todo lo que es aluminio en corriente alterna va perfecto. Y hay algunos que en corriente continua, pero en polaridad inversa, porque invertimos las fases, no va muy bien, pero se puede soldar. El acero inoxidable sería en corriente continua, polaridad directa. Aleaciones de bronce, plata, bueno, aquí vemos un poco, Todo esto, lo que es el coloquio, lo tendrán en la escuela, por si alguno está interesado, que se le haga llegar. Ahora aquí tenemos lo que sería la técnica de la soldadura TIG. Volvemos otra vez a repetirlo. Aquí ya vemos que la antorcha no va a 90 grados,
sino va a 60-70 grados, que a mí me permita ver lo que yo voy soldando y que el gas siempre se quede para adelante. Tendríamos la dirección de la soldadura, lo que sería la antorcha TIG, que esto sería el cuello, el cable eléctrico, que es el conductor eléctrico, el gas que se protege, el arco que se forma de fusión, el metal de aporte fundido dentro del arco de fusión. Es como un soplete, ¿eh? Como un soplete, como un mechero. Cuando encendemos la llama, ponemos un papel y el papel se quema porque está entrando dentro del arco de fusión. Esto es lo mismo. Y la pieza de trabajo. Vamos a empezar con la soldadura MIG-MAG. No sé si tenéis alguna consulta sobre la soldadura TIG. ¿Alguna consulta? Sí, bueno, todas las soldaduras penetran, según la corriente que tú le des y según lo que sería el cuello que tú le dejaras para soldar. Lo que ha hecho la tecnología es avanzar a pasos gigantescos, sacando diferentes formas de hacer el soldeo. Antiguamente se hacía el soldeo con calor y presionando, fundiendo unas piezas. Luego pasamos al arco eléctrico, que fue un avance. Luego pasamos a lo que es el electrodo revestido. O sea, han sido todo avances que han venido. Entonces el TIG fue un avance que revolucionó la soldadura. Claro, lógicamente solamente se podía soldar con arco eléctrico o con electrodo. ¿Qué diferencia hay? Que el arco eléctrico suelta muchas proyecciones, muchas bolas. El electrodo también, el TIG no suelta bolas. Entonces fue un avance bestial a la hora de soldar piezas, sobre todo no ferrosas, aluminio, inoxidable y demás. ¿Alguna pregunta más? En el inoxidable, en aluminio, soldaduras finas. ¿Habéis visto las bicicletas de aluminio que salen con el cordón, con las ondas? Esto es soldadura TIG. Todo lo que son mobiliario inoxidable. Cuando ya hablamos de estructuras, hablamos de depósitos, ya son grandes espesores y con el TIG se queda un poco corto, entonces ya se usa el arco eléctrico, o lo que sería el electrodo, pero ya es calderería. Tenemos que saber diferenciar lo que es calderería, que son espesores grandes, como son edificios, estructuras, depósitos, y lo que es soldadura pequeña, que sería el TIG, que serían soldaduras para cosas finas. Soldadura MIG-MAG. Empezamos con la soldadura de hilo. Aquí mostramos un poco lo que es el procedimiento del MIG-MAG. Hablamos de lo que sería el mecanismo de arrastre, el cable de alimentación, que sería el cable de aportación, lo que es la boquilla exterior, que sería una bocacha, la boquilla interior, que sería por donde sale el hilo, que es una boquilla de contacto, el gas de protección y el arco de fusión. Podemos ver que la utilización más o menos es muy idéntica al TIG, pero con el TIG yo tengo que avanzar manualmente, y con el hilo es una aportación continua. Esto os tiene que quedar claro, que con el hilo la aportación va por un sistema de arrastre que lo que te hace es una aportación continua, y con el TIG la aportación es manual, la damos nosotros. Volvemos a ver un poco lo que es el equipamiento. Antes hemos visto lo que era el equipamiento de una máquina TIG, una soldadura de TIG. Aquí vemos un poco lo que es el equipamiento de una máquina de arco, que es MIG-MAG. Lo que sería la fuente de potencia, el control de voltaje, el control del contactor donde daríamos la fuerza, el suministro de luz, lo que sería el gas de protección, lo que sería la bobina de hilo continuo, que es una bobina que va enrollado el hilo, y por esto tenemos una aportación continua, donde pasa por el sistema de arrastre con la manguera. Y volvemos a tener otra vez la masa, el campo negativo, es decir, sale el punto positivo y el punto negativo.
No hemos traído ninguna antorcha de hilo, ahora veo. Pero bueno, una máquina de hilo sería esta. Que ahora os explicaré todo un poco lo que hay aquí en el expositor para que lo veáis. Material de aporte, como os he comentado, es un material de aporte que va con bobinas, y las bobinas son de diferentes tamaños, ¿eh? Hay de 1 kilo, de 5 kilos, de 15 kilos. También podemos hablar de lo que es hilo macizo o hilo tubular. Hablamos de que el hilo macizo lleva una aportación de gas por fuera, y lo que es el hilo tubular, que lo lleva por dentro, porque lleva flux. El hilo tubular no necesita aportación de gas, ¿eh? El flux es lo que lleva el electrodo por fuera, que en el hilo lo llevaría aquí dentro, en la cámara. Y estas son las diferentes costuras que hay de hilos tubulares. El tubo soldado, la lámina ajustada de gran rendimiento, la lámina conformada, ¿no? Pues aquí dentro iría el flux. La verdad es que hemos avanzado a pasos gigantescos en la soldadura. A vosotros os sonará todo a chino, pero bueno, habéis visto un poco lo que es el avance de los años 300, cuando se hizo el pilar, hasta hoy día, pasando por el siglo XVIII, XIX, un poco lo que son los gases de protección, porque el hilo, al ser una soldadura de arco, va protegida por gas. Procedimiento MIG y procedimiento MAG. Todo tiene una explicación. Lo que es la soldadura MIG-MAG, podemos ver lo que es el MIG y lo que es el MAG. Vale. Lo que sería el procedimiento MIG. El procedimiento MIG es un procedimiento que solamente se solda con mezclas de CO2. O sea, lo que sería el procedimiento MIG sería para espesores, sería para materiales férricos, y el procedimiento MAG sería para soldadura de materiales no férricos, porque ya llevarían un porcentaje o una mezcla de gas diferente al CO2. El procedimiento MIG sería CO2 con argón, y el procedimiento MAG sería todo lo demás: argón con helio, argón con hidrógeno, diferentes mezclas para diferentes materiales no férricos. Cuando hablamos de materiales no férricos es todo lo demás que no es hierro, Tipo de corriente eléctrica. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de corrientes eléctricas. Tipo de corriente eléctrica, lo que hemos hablado antes, sería corriente alterna o corriente continua. Mostramos otra vez lo que es el alimentador de hilo, pero un poco más lo que sería el sistema de arrastre, lo que sería esta máquina también. Un sistema de arrastre de 4 rodillos. Por donde entra el hilo, los 2 rodillos de arriba son los que atacan y los de abajo son los que dan la velocidad. Por esto tenemos una presión constante sobre el hilo que nos da la regulación perfecta para que salga. La potencia con una regulación exacta de velocidad de hilo nos da una soldadura exacta, ¿no? Por eso podemos regular el petardeo. Ahora veremos los diferentes arcos. Las toberas, modo de transferencia del metal aportado. Ahora vamos a ver un poco lo que son los modos de transferencia, es decir, las maneras de aportar el material con una máquina de hilo. El cortocircuito o arco corto sería la función más utilizada, porque es la que el hilo toca la pieza y hace un cortocircuito. Es una aportación seguida, una aportación que no tiene paradas.
Aquí vemos ahora lo que es la transferencia globular o arco de transferencia, que aquí lo que se hace el material que se transfiere por grandes gotas en el baño, sobre el baño, grandes gotas que son incluso más grandes que la aportación de hilo. Aquí sería la transferencia en spray. La transferencia en spray son muchísimas gotitas que se transfieren sobre el baño, y son gotitas que incluso son más pequeñas que el diámetro del hilo. La transferencia por arco pulsado, que sería una transferencia con hercios. La máquina lo que hace es que ya lleva incorporado una frecuencia que te da unos tantos hercios a la hora de soldar con la corriente continua, entonces te va cortando la corriente. El arco pulsado te da una gran ventaja a la hora de soldar mucho más rápido y muchísima más penetración. El arco pulsado es 100% radiografiable. Y el doble arco pulsado. El doble arco pulsado, esto hace poco que se desarrolló y es una función que va casada con el arco pulsado. El doble arco pulsado es una función que nos da muchísima menos calor, nos da más rapidez y nos da mucha mejor vista a la hora del cordón cuando ha terminado. Los parámetros de soldadura, que tendríamos la intensidad de la corriente, es decir, cuando nosotros vamos a empezar a soldar con una máquina de hilo, hay según qué cosas que tenemos que tener en cuenta, como sería la intensidad de corriente, como sería la tensión de corriente. Regulo la corriente, regulo la tensión, porque según qué materiales me piden una tensión o me piden otra tensión. La velocidad de arrastre del hilo, lo que os comentaba antes, yo le pongo una corriente, 100 amperios, pero luego tengo que regular lo que es la velocidad del hilo, para que en compaginación con la corriente me dé un petardeo exacto. Un arco spray exacto. La velocidad de arrastre de la pistola, es decir, esto es el operario mismo, la velocidad que lleva la pistola, porque claro, yo puedo darle al botón y quedarme quieto, entonces lo que haría sería un montón de soldadura en el mismo sitio. Por esto, la velocidad de avance de la pistola es muy importante, como cualquiera de los parámetros a regular. Y el caudal de gas. Un caudal de gas, porque si es mucho gas, perdemos gas, es una tontería, y si es poco gas, lo que ganamos es porosidad. Entonces, un caudal de gas exacto y a soldar. Los ángulos de la pistola, de la antorcha de soldadura, veis, siempre 60-70 grados. 90 grados podríamos usarla en una comisura con un buen chaflán. Y aquí veis, estamos a 45 grados, en recto y tirando para adelante, derecha o izquierda. Siempre es aconsejable orientar un poco la antorcha, unos 10 grados, hacia la posición que nosotros vamos a soldar, ya sea para derecha o sea para izquierdas. Y aquí mostramos un poco también lo que son las técnicas de avance de la soldadura de hilo. Las técnicas de avance es exactamente idéntico al soplete. Si vamos para adelante, lo que hacemos es calentar mucho menos y está orientado para espesores pequeños. Si vamos para atrás, lógicamente el calor es mayor porque se retiene más y está orientado para soldaduras en espesores grandes. Aquí vemos un poco para la izquierda, la antorcha, la escoria, el metal depositado y el material base. Aquí sería para soldar espesores pequeños. Y soldadura vertical se muestra un poco como el dibujo tiene que hacer un zigzag en una soldadura vertical, siempre depositando un cordón encima del otro. Nunca podemos dejar el material con la antorcha quieta porque lo que haría sería el material caerse, no se aguantaría. Por eso es muy importante. Volvemos otra vez a la velocidad del operario con la velocidad del hilo y la corriente. En cornisa pasa exactamente lo mismo. Esto es muy importante, porque aquí vemos que vamos montando un cordón encima de otro. Aquí vemos, si veis aquí pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, lógicamente, aquí en la cornisa lo que haríamos sería pegar un cordón de raíz y luego ir montando un cordón encima de otro. Nunca puedo montar el 1 y encima el 2.
O sea, tengo que ir buscando las comisuras del cordón, para que quede un cordón compacto y luego nos dé una gran seguridad de que eso está bien soldado, no quede porosidad por dentro, ¿no? Y luego lo que es en techos, sería lo mismo, ¿veis? Los cordones van montados uno encima de otro. Ahora pasamos un poco a la soldadura del electrodo. Ya estamos acabando. No más falta 5. De 6 a 9 bares. Sí, 6 a 9 bares por ahí. Entonces se pone más o se pone menos según el sitio que estemos soldando. Si es un sitio cerrado, te pide menos bares. Si es un sitio que esté abierto, que haya corriente de aire, te pide un poco más de bares. ¿Alguna pregunta sobre la soldadura de hilo? Pues pasamos a la soldadura por arco, con electrodos revestidos. Aquí mostramos un poco lo que sería el electrodo revestido. Volvemos a hablar de que el electrodo, el revestimiento es el flux, en el hilo es el gas, en la varilla es el gas, en el TIG, y en el electrodo es el flux, lo que lleva el electrodo. La dirección de avance sería de derecha para izquierda, y como veis aquí, podéis observar que tampoco está a 90 grados. Está a 60-70 grados, pero mirando para donde yo voy a ir. Es decir, no tengo el electrodo mirando de derecha para izquierda como la antorcha del hilo o la antorcha del TIG, sino es al revés. ¿Por qué? Porque si no, lo que sería la escoria es lo que deja el flux. La soldadura, que sería aquí en el campo de fusión, que sería esto, la soldadura, el cuello de soldadura que voy dejando, me lo va dejando la varilla de metal que va dentro. Lo que es el revestimiento me va dejando la escoria. Por eso el electrodo va tumbado siempre hacia la dirección que yo voy a ir, porque así la escoria me la deja para atrás. Si yo fuese orientado el electrodo hacia la posición que voy a ir, que el electrodo fuese así, lógicamente voy empujando. Y en el electrodo hay que ir depositando, no empujando, depositando, ¿eh? Es importante. Todos los electrodos tienen una clasificación, una nomenclatura, por la Comunidad Europea, para que cada fabricante se rija sobre unas normas a la hora de fabricar un electrodo. Podemos ver que los electrodos de acero al carbono serían electrodos de hierro normal. Y esto sería lo que es una nomenclatura de un electrodo, donde la letra E, que en este caso es la E, indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. Las dos letras siguientes, o dos dígitos, serían los que designan la mínima resistencia a la fracción. El tercer símbolo, o cuarto símbolo, que sería una letra, indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente con el electrodo en cuestión. La última letra sería el indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el electrodo. Es decir, cada letra nos está mostrando a la hora de usar el electrodo, cómo lo tengo que usar, con qué corriente lo tengo que usar y más. El número designa el electrodo que cumple con los requisitos de impacto mejorados y de ductilidad mejorada. Las dos penúltimas letras indican que el electrodo cumple con los requisitos de la prueba de hidrógeno difusible, y la última letra indica que el electrodo cumple los requisitos de la prueba de absorción de humedad. O sea, imaginaros lo que es hoy día un electrodo que cumple con toda una serie de requisitos, y nos vamos, me parece que era el siglo 1800, ¿no? Cuando salió el primer electrodo, que lo hemos visto antes, que era un electrodo de hierro, que luego salió con el revestimiento de carbono, lo que hemos avanzado. Lo que sería lo mismo para la clasificación de los electrodos para inoxidable, que la primera letra indica que se trata de un electrodo para soldadura por arco, lo mismo que el rutilo. Las tres letras siguientes, o numeraciones, indica que corresponde a la clase AISI de acero inoxidable. ¿Habéis escuchado alguna vez 308, 316? No sé si lo habéis escuchado. En el inoxidable hay diferentes variaciones.
308, que es un inoxidable ferrítico, 316, que es marino. Bueno, hay un montón de clases, ¿eh? Y el penúltimo número indica la posición en que se puede utilizar, y la última letra señala el tipo de revestimiento, la clase de corriente y la polaridad a utilizarse. Y luego la última, perdón, es esta, que significa el electrodo tiene un revestimiento alcalino que debe utilizarse únicamente de corriente continua y polaridad. Hay más. Y la última, del 6, significa que el electrodo tiene un revestimiento de titanio, que podrá emplearse con corriente alterna o corriente continua. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería soldadura con resistencia. Hemos terminado un poco con lo que son los electrodos, que es muy simple. No sé si tenéis alguna duda. ¿No? Pasamos a la soldadura por resistencia. Soldadura por resistencia es una soldadura con dos electrodos de cobre, que lo que te dan es una corriente exagerada en la punta, y lo que hace es derretir, hacer un campo de fusión en el mismo punto de los dos puntos. Entonces esto me permite unir dos chapas en un mismo punto. La soldadura por resistencia también me permite soldar por una cara y que no me marque la otra cara. O sea, tenemos soldadura que te inculcan lo que es la corriente en un mismo punto, pero podemos llegar a regular que no marquen casi. Por eso se utiliza muy bien en la automoción. Lo que sería, mostramos lo que son los dos puntos, los dos electrodos de cobre, las piezas a unir, lo que es la lenteja, que es lo que se cuela, que es lo que hace el campo de fusión, salida de agua, porque puede ir refrigerada o sin refrigerar, igual que las máquinas de hilo, y el transformador, que es el que me da la potencia. Básicamente es una soldadura por contacto. Luego tenemos lo que es la soldadura por costura o por roldana, que puede ir ayudada con una corriente, y esta corriente nos da una calor en la misma costura, y cuando va pasando por la roldana se solda. Y puede ser por contacto o por inducción. También tenemos soldadura a tope. Estas soldaduras se utilizan muchísimo para lo que son los bioductos metálicos. Entonces tendríamos las piezas que sujetan al tubo, tendríamos la resistencia que nos daría calor en los dos puntos, donde aquí cogería una temperatura muy alta, donde se unirían y se soldarían por fusión. Y luego lo que son las soldaduras por pernos, que también no deja de ser una soldadura por resistencia. Lo que pasa con un perno es, también se usa muchísimo en la automoción, es un tornillo. Un tornillo que lo que hace es que se solda en una pieza metálica. El tornillo sería este, porque es métrica, y entonces en vez de llevar una rosca, o sea, lo que sería un hexágono, llevaría una punta pequeñita, que aquí descenderíamos con el perno, uniríamos lo que es la colita esta pequeña, que es de metal, a la pieza. Cuando la corriente se dispara, la punta se volatiliza, formando el arco de soldadura, donde el perno se funde con el caldo y nos queda soldado la pieza. Esta soldadura es muy exacta a la hora de soldar en chapas finas, porque eres capaz de soldar un perno en una chapa fina sin que marque a la otra parte. Por esto aquí nos dice que la profundidad de la soldadura es mínima, pero coge muchísima fuerza. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Os ha quedado todo claro? Todo claro. A ver qué os parece y ya luego comentamos lo que queréis. Nuestras conclusiones son que en los últimos siglos la evolución del campo de la metalurgia ha sido muy importante para nuestra sociedad, transformando nuestro entorno hasta ser tal y como lo conocemos. Los avances en los sistemas de soldadura han contribuido en gran medida a ello. Desde las estructuras que soportan nuestros rascacielos, los vehículos que circulan por tierra, mar y aire, o incluso los pequeños aparatos,
tan simples como una cafetera, son los resultados del progreso que nos lleva a superarnos y mejorarnos día a día. El mundo avanza y nosotros con él. En las próximas décadas seguro veremos avances sorprendentes que nos dejarán perplejos. Por eso es tan importante seguir estudiando, investigando y desarrollando nuevos procesos. Sí, es verdad. Creo que es muy importante el campo de la soldadura, como el campo de la madera, como el campo del plástico. Creo que es muy importante cualquier campo del día a día nuestro. Nunca tenemos que decir un no a aprender algo, nunca tenemos que decir un no a enriquecer nuestra mente. Sois jóvenes, yo lo comprendo, yo también he sido joven, sigo siendo. Pero yo os doy un consejo desde mi posición, y es que siempre estéis abiertos a cualquier información, porque eso en el futuro os sirve de mucho. Sí, es verdad. Mostramos un poco lo que son los sopletes, que veáis los diferentes sopletes que hay. ¿Veis? Esto sería un soplete de desguace, que es el más utilizado para desguazar. Hay gente que hace derribos. Por ejemplo, un edificio que se ha quemado, hay que derribar el hierro. El hierro hay que cortarlo, hay que desmenuzarlo. Entonces, son sopletes de desguace, que los hay de diferentes medidas, de 400, 700 o hasta 1 metro. Y el cuello puede ir a 90 grados, a 45 o cuello recto. Luego, el más utilizado en la industria sería el soplete, que es el que tenemos nosotros aquí en la escuela, el soplete que va con palomilla, que tenemos un mango y un adaptable de corte. Va con una palomilla y podríamos cortar. El mismo soplete se desmonta y con el mismo mango se le pondría una boquilla de calentar y podríamos calentar. Lo mismo se podría poner una boquilla de soldar y podríamos soldar. Este es un soplete de los más utilizados y los más polivalentes. Este solamente es el desguace, solamente para cortar. Y luego, un soplete mini, que lo utilizaréis mucho vosotros en la chapa de pintura de los coches. Este es el soplete que se usa para la soldadura o para el frío. O para el calor. Lo que sería la máquina de TIG con la botella de gas. Lo que os comentaba, esto es una de las máquinas más adelantadas tecnológicamente que hay en el mercado. Chiquitita, de gran batalla. Son como 1.700 euros. 1.700 euros. Eso se vende fácil. Bueno, aquí son 4.000, Las máquinas. Esto sería un plasma. No sé si conocéis el corte por plasma. ¿Sí? Pues esto es un plasma que lleva el aire incorporado. Es una máquina nueva que ha salido al mercado hace poco. Esta la regalamos, si te portas bien. Ojalá explote. Esto es un plasma que lleva el aire incorporado. Lo suelta el aire. Y cuando yo propulso el interruptor, suelta el arco. Muy pero. ¿Me da el ciego o qué? ¿Me da el ciego o qué? Sería una máquina para cortar metal, igual que el soplete, y la tecnología fue avanzando, la soldadura fue avanzando, también el corte fue avanzando, y salió el plasma, que es un arco eléctrico que nos da una fuerza y nos hace lo mismo que el soplete, va con aire, el aire haría lo que es expulsar el material y con un arco eléctrico cortaría. Lo que son pantallas de soldadura, para el carnaval, y lo que es una máquina de hilo, máquinas electrodos de pequeñas. Sí. Estos son los primeros inverters que salieron. Inverter quiere decir máquina pequeña de gran batalla electrónica. Entonces estas máquinas pues es una máquina chiquitita de 130 amperios que se soldaría ya electrodos de 2,5 y 3,25 algo. Y después de pasar de lo que eran
los rectificadores de corriente, que era un transformador, que lo que era, que me rectificaba la corriente y me la sacaba para soldar, pues lo que hacen es rectificar la corriente a base de placas electrónicas. Sí, sí. Bueno, tienen un factor de marcha, las máquinas tienen un factor de marcha que ya está estudiado para que tú trabajes todo el día. Porque los electrodos, como muchos, son de 200, 300 milímetros. Tú paras, coges otro electrodo y lo colocas. Y ese electrodo, cuando tú paras, tiene un factor de marcha que ya está estudiado. Son máquinas industriales. Sí, sí. ¿Esto sería una pantalla normal? ¿La de toda la vida? Y esto sería una máquina de hilo, lo que os he comentado, pero es una máquina de arco pulsado. Es una máquina especial para soldar aluminio, tiene diferentes parámetros, ya es totalmente digital y la máquina te regula sola el hilo. Es decir, tú pones la fuerza, la máquina es sinérgica, se llama. Entonces la sinergia nos da de que tú regulas la máquina y ella sola regula la velocidad de hilo. Tiene diferentes parámetros y es sola. Son máquinas ya muy avanzadas. Pero son máquinas ya para soldaduras especiales. No vengo más. Bueno, para alguien que quiera soldar aluminio, En inglés voy a pasar. El día de la mañana. Voy a pasar el pico y me voy a ir. hacer al corten. Con esta máquina se solda muy bien el acero al corten, que son las estatuas estas que veis por ahí en las rotondas de hierro oxidado. Eso es acero al corten. Bueno, Ya pues está. no sé si tenéis alguna consulta, alguna conclusión. No sé la hora que es. Voy a poner el vídeo. ¿Eh? Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Qué van a decir? ¿Me dejas salir antes? Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna consulta ni nada, espero que os haya gustado. Hayáis aprendido un poco más de soldadura. Cualquier cosa, si tenéis alguna práctica extra o lo que sea, ¿Qué pasa? ¿No puedes aplaudir ahora? seguro lo que quieras, ¿eh? Lo vas a hacer fuerte.